Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado para acompañaros, porque os entiendo el momento que estáis viviendo o que habéis vivido con vuestro hijo o vuestros hijos prematuros. Como sé cómo se pasa, los momentos complicados que hay, la incertidumbre, el miedo, todos esos momentos que vivimos a lo largo de la etapa del nacimiento de nuestros hijos, pues decidí crear este podcast para intentar ayudaros, acompañaros, entenderos, que es un momento bastante complicado, pero que bueno, que al final se consigue salir y ver un poquito la luz. En este episodio os voy a hablar del alta, cuando a mi hijo, pues por fin le dieron el alta. He ido comentando a lo largo de todos estos capítulos que fueron 88 días ingresados, 67 en la UCI y 21 en la unidad de intermedios. Es verdad que a mi hijo le dan el alta, es un alta pero con hospitalización domiciliaria. En el hospital donde él nació, el alta se daba con 2,2 kilos y a mi hijo se la dieron con 2 kilos. Entonces, estuvimos 21 días en la unidad de intermedios, pero luego estuvo 2 semanas ingresado en casa hasta que alcanzó los 2,200, ¿vale? Es verdad que nos fuimos de alta un poquito también por insistencia nuestra, porque el cumpleaños de mi marido es el 14 de febrero. Entonces le pedimos a la neonatóloga que por favor, por favor, por favor, nos dejase celebrar el cumpleaños los tres juntos en casa. Entonces nos dio el alta un 12 de febrero. Es verdad que insistimos mucho porque sí que es cierto que, bueno, había que hacerle unas pruebas y demás, pero bueno, luego nos citaron. Si ya habéis vivido el proceso del alta, veréis que luego creo que si os ponéis delante del directorio de especialidades médicas que tiene el hospital, muy probablemente acabáis antes viendo por las que no habéis pasado que por las que habéis pasado, porque es un proceso que es verdad que cuando estás ingresado, estás en la UCI, estás viendo todos los días cómo pasan de lentos, la incertidumbre, el miedo, el decir hoy qué pasará, estás deseando que llegue el momento del alta, pero es verdad que cuando te dan el alta dices, madre mía, ahora hay que pasar por todo esto y más. Entonces es verdad que es un proceso también complicado, por decirlo de alguna manera. Es verdad que la gestión de decir, pues hoy le tiene que ver el cardiólogo, le tiene que ver el neurólogo, le tiene que ver el neumólogo, le tiene que ver el neonatólogo. Yo recuerdo que sí que es verdad que sobre todo cuando son, al principio, cuando son más chiquititos, lo que intentaban es, pues en un día, intentar juntar el máximo de citas posibles, porque si no, claro, evidentemente te tiras en el hospital pues todos los días. Y yo recuerdo la primera cita que tuvimos fue con el oftalmólogo, que era la que teníamos pendiente, que se la tenían que haber hecho en el hospital, pero bueno, ante nuestra insistencia de irnos de alta, se la hicieron luego. Y me acuerdo que le citaron a las 8:30 de la mañana, que íbamos con él tan chiquitito, una vez que pasaron, ya os digo, las 2 semanas estas de ingreso domiciliario, y era tan chiquitito que me acuerdo que vi a una mamá que estaba con su niño allí y me dijo, es un prematuro, ¿verdad? Y le dije, sí. Y es verdad que la mamá pues como me pasa a mí ahora, me dijo la mujer, y la verdad se me quedó grabado, me dijo, no te preocupes, ya verás como al principio son los más chiquititos, pero luego pegan un estirón y nadie diría que son prematuros. Y es verdad que una vez me lo dijo mi marido, porque, bueno, estábamos en un parque de atracciones y estábamos con unos amigos y pues esta amiga tiene un hermano con síndrome de Down. Y me acuerdo que estábamos en una de las colas esperando y demás, y vino otro señor pues, que tenía una niña con síndrome de Down también, más pequeñita que este chico, y me acuerdo que le preguntó a mi amiga, ¿y qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo va todo? Y bueno, pues ella le estuvo explicando y tal y demás, y bueno, cuando ya se fue, mi marido comentó a esta amiga, este señor me ha recordado a mi mujer. Es como mi mujer, porque es verdad que yo cada vez que me dicen: mi hijo fue prematuro, pues conozco a un niño que fue prematuro", siempre digo: "¿Y qué tal? ¿Cómo va?".
está bien, todo ha ido bien. Es verdad que este miedo nunca se va. No os voy a engañar. Mi hijo tiene 10 años y medio, ya largos. En noviembre hace 11 y vivo con un miedo constante. Suena raro que puedes decir, jope, pero como, Silvia, como después ya de casi 11 años vives con miedo, se vive con miedo, es inevitable. O sea, yo lo comparo mucho con mi hija. Mi hija fue, ya os hablaré del embarazo y del parto de mi hija, pero mi hija fue una niña a término, eh, concretamente una 40+2. Entonces, sí que es verdad que evidentemente cuando se pone malita te preocupas, te da miedo, dices, jope, ¿qué la pasa? ¿Qué tal? Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque ella, por ejemplo, evidentemente a nivel respiratorio resuelve todo fenomenal. Entonces, claro, con mi hijo ¿irá todo bien? ¿Pasará algo en un futuro que todo lo que hemos ido consiguiendo frene esto? ¿Su vida será normal? Yo no me puedo quejar, lo tengo que decir. Es verdad que es un niño que a día de hoy, pues es verdad que es más bajito que los niños de su clase, pero va bien. Yo siempre toco madera, siempre lo digo que espero que esto siga así, pero bueno, todos los retos que le van poniendo y demás, pues los va superando. Es un crío que se va adaptando bien. Es verdad que a nivel motórico él va más lento que otros niños. Os comenté en un podcast que él tuvo, cuando nació, tuvo una hemorragia cerebral y a nivel del cerebelo se le quedaron unos quistes que luego se reabsorbieron. Pero es verdad que yo creo que a nivel el cerebelo controla mucho el equilibrio, el movimiento, el espacio y demás. Entonces sí que es verdad que yo creo que en ese sentido él está más tocado porque pues alturas y saltar de determinados sitios lo lleva muy mal. Entonces es verdad que no me puedo quejar, pero el miedo siempre, siempre, siempre está. Y es verdad que cuando te dan el alta dices, oscuas, ¿y ahora qué? Yo recuerdo el día del alta, pues como si hubiese sido hace un ratito. Llegué pero súper temprano al hospital. Fue el día que más temprano yo creo que llegué, porque sí que es verdad que ya teníamos, imaginaros, claro, esto es otro punto que no se trata, pero la casa, evidentemente, la tienes hecha un desastre, porque evidentemente no te preocupa otra cosa que no sea tu bebé. Pero es verdad que, claro, cuando ya se aproximaba el alta, yo le dije a mi marido, madre mía, tenemos que poner un poco en orden la casa, limpiarla, porque es que si no es imposible que el niño pueda vivir aquí. O sea, fijaros lo que os estoy contando, porque sí que es verdad que nosotros pues teníamos cositas, pero claro, no teníamos tantas como para tenerlo todo preparado. De hecho, el carrito todavía no nos lo habían dado. Yo recuerdo, os comentaba en el capítulo anterior, la estancia en intermedios. Una de las cosas buenas que tenía intermedios es que te hacían, digamos, cuando el niño ya estaba bien y demás, y veían que tú controlabas en el pulso si había algún tipo de problema o tal, pues te dejaban dar un paseo con él y nos dejaban ir por consultas, que no había nadie ya en consultas, evidentemente ya eran por la mañana en este hospital y bueno, pues no había nadie. Y yo recuerdo que salíamos en un carrito que tenía el hospital y me acuerdo que mi marido dijo, voy a ir a la tienda ya a coger el carrito para que el niño ya pueda usarlo y pueda ir en él. Y dábamos los paseos con el carrito por la planta de consultas del hospital, que yo decía, madre mía, me recorrí esos pasillos, yo no sé las de veces. Pero eso, lo que os estaba contando, claro, dices, madre mía, cómo tengo la casa, cómo tengo todo, bueno, ordenas un poco, como puedes, porque claro, llegas a casa a las 1000, te vas súper temprano, bueno, pues haces lo que puedes, ¿no? Y yo recuerdo pues que ese día llegué súper pronto. Yo creo que di las luces del hospital yo y entré y no estaba, porque es verdad que mi hijo estaba en una de las primeras cunas. ¿No estaba? Digo, ¿dónde está? Y me acuerdo que una de las auxiliares lo tenía en brazos y me dijo, ay Silvia, lo siento mucho, pero es la última noche que paso con él y le he cogido toda la noche para despedirme de él. Y es verdad que es un momento súper bonito porque dices, jope, al final, perdonadme, ¿vale? Si me emociono, pero al final es verdad que se crea un vínculo súper bonito porque pasas muchísimas horas. Evidentemente te ven en tus peores momentos, pero están ahí
por y para tu hijo. Entonces, eso es de agradecer. Es verdad que, bueno, hay de todo. Evidentemente hay profesionales mejores, profesionales peores. Yo es verdad que de forma general puedo deciros que tuvimos mucha suerte, pero es cierto que ese momento cuando dices, jope, te das cuenta que ha llegado el día, que me voy con mi niño. Y jolín, recuerdo ese día de una emoción continua, porque además yo llegué antes del cambio de turno, de los que entraban por la mañana, y claro, pues todos los que entraban, ay, que ya se va hoy, por fin, ya os hoy el día. Y fue, pues no sabía, o sea, no sé qué palabras emplear, porque la mañana se me hizo eterna. Es verdad que, bueno, pues pasó la neonatóloga, su neonatóloga de cabecera no estaba porque estaba embarazada y durante el proceso pues se fue de baja. Y es verdad que ya estábamos en intermedios cuando ella se dio la baja, pero que nos despedimos y demás. Y le dio el alta otra neonatóloga también con la que nos llevábamos fenomenal, un encanto, majísima. Y me acuerdo que por todo el tema de papeleo, demás, de pues las consultas que os he comentado, que teníamos miles de consultas. Y recuerdo que pues nada, y entre papeleo y papeleo, pues llegó el turno de la tarde y nosotros nos fuimos en el turno de la tarde, cuando pues mi marido ya salió de trabajar y me acuerdo que le llevamos la ropita que le habíamos comprado en su día, que fue la ropita de cuando a mí me tuvieron que intervenir ese mismo día de urgencia, me tuvieron que poner el cerclaje y claro, le quedaba enorme, o sea, podían caber quizá 3 niños, o sea, le quedaba enorme, pero es verdad que todas las auxiliares, todas las enfermeras me dijeron que no, mujer, pónselo, que va guapísimo, va súper guapo. Y recuerdo que lloré, o sea, salir, porque claro, salí muchas veces sin mi hijo, evidentemente, pero la sensación de salir por esa puerta por la que tantas veces había entrado y salido sin él, y salir ya con él, es que no hay palabras que puedan definir ese momento. Yo recuerdo, llevábamos el carrito y dije, no lo meto en el carrito, lo disfruto. Yo salí con él en brazos y fue como, madre mía, qué momento. Es verdad que lloré mucho porque me dio mucha pena. Al final es lo que os decía, son muchas horas allí metidos, muchos días, se generan vínculos. Yo puedo decir que a día de hoy tengo amigas que son amigas maravillosas, que cuento con ellas, que están ahí. Y sí que es verdad que el momento de salir, que ya te despides, que te vas, que dices que sí, que este momento que yo he pensado muchas veces llega. Y ojo, pensado porque yo es verdad que jamás confié, jamás. Creo que os lo he comentado en algún capítulo, nunca confié en que mi hijo se iba a ir de alta. Yo pensé que le perdía. De verdad os lo digo, o sea, no confié a lo mejor en él lo suficiente, se lo he dicho, siendo ahora ya más mayor, le he dicho, jope, nunca confié en ti, porque es verdad que nunca piensas, o sea, lo pasas tan mal que nunca piensas realmente que te vas a ir a casa y te vas a ir con él, que le vas a disfrutar, o sea, yo es verdad que ese momento, de hecho yo soy una persona que me gusta mucho soñar y pensar en el futuro y imaginar cosas y me gusta, es mi personalidad. Pues con mi hijo jamás lo hice, pero porque jamás pensé que ese momento iba a llegar. Y es verdad que el hecho de vivirlo y salir por la puerta y decir, soy otra mamá más que se va con su bebé a casa, ese momento es la leche. Y yo me acuerdo cuando me subí en el coche, dije, madre mía, nos vamos a casa. Y el momento en el que entramos mi marido y yo en casa, o sea, nos miramos, no nos dijimos nada, ¿vale? Pero nos miramos y fue como decir, oscuas, lo hemos conseguido. Y me acuerdo que le tumbé en nuestra cama y dije, madre mía, estás aquí, esta es tu casa, estamos ya por fin los tres después de todo este tiempo. Y bueno, ahora empieza otra etapa, que es verdad que es otra etapa complicada, pero ya estaba ahí. Sí que es verdad que recuerdo porque como os comenté, pues él no se agarró a la teta y yo le daba leche, mi leche se la daba en el biberón. Y me acuerdo que en el hospital le echaban unos polvitos que eran un fortificante, pues esto, pues para meterle, pues supongo que más chicha, más sustancia. Y recuerdo
que conforme estábamos llegando a casa le dije a mi marido, no tenemos esto, tenemos que ir a la farmacia. Fuimos a la farmacia y la farmacia no lo tenía y me dijeron, no te preocupes, mañana te lo traemos. Claro, le dije a mi marido, jolín, pues va a estar todas las tomas de hoy sin nada de esto. ¿Y qué hice? Pues llamé. Llamé a la unidad de neonatología y me acuerdo que cogió una neonatóloga el teléfono, que fue una de las... Os hablé de ella en uno de los capítulos, que fue que cuando me llamó a casa para decirme que no me preocupase y demás, me lo cogió ella y me dijo, Silvia, que te has ido de alta. Digo, sí. Digo, ya estoy en casa. Digo, pero mira, me pasa esto. Y me dijo, mujer, no te preocupes, disfruta de tu niño y ya mañana, cuando te los traigan, los polvos se los echas en el biberón, disfruta. Son momentos que es verdad que dices, te ahogas en un vaso de agua, porque te ahogas en un vaso de agua, pero y lo feliz que estás de ese momento de decir, estoy con mi niño en casa. Y es verdad que fueron días complicados, fueron días muy complicados porque, como ya os he dicho, fueron 2 semanas en casa hospitalizados y siguiendo con el mismo ritmo, es decir, sacaba leche cada 3 horas y le dábamos de comer cada 3 horas. Entonces, bueno, se nos juntaban unas horas con otras, o sea, fue un proceso complicado, ¿vale? O sea, sí que es verdad que de mucho cansancio, de mucho sueño, de estrés, fueron días delicados. Es verdad que las 2 primeras semanas, pues venía la enfermera del hospital a casa a pesarle, a ver que todo estaba bien. Y me acuerdo, pues, esto sí que es verdad que creo que me patina un poco la memoria, pero juraría que nos fuimos un viernes a casa y el fin de semana, pues celebramos el cumple de mi marido. Y tal que yo creo que no fue el mismo lunes, pero fue el martes, me llamaron de la unidad de fibrosis quística del hospital. Claro, tenéis que tener en cuenta que a mi hijo, supongo que habéis vivido y estáis viviendo y si estáis viviendo esa etapa lo estáis viendo, pues se le hacen transfusiones, tienen un peso muy bajo al nacer, entonces las pruebas del talón le dieron totalmente alteradas. Cuando se las volvían a repetir, pues coincidía con que a lo mejor le habían hecho otra transfusión y demás. Bueno, el caso es que dieron alteradas. Bueno, pues cuando yo cogí el teléfono, me acuerdo que me llamaron y me dijeron, hola, ¿eres la mamá de tal? Digo, sí, soy yo. Mira, te llamamos de la unidad de fibrosis quística del hospital, te llamamos porque le tenemos que repetir las pruebas al niño. Y le digo, pero vamos a ver, ¿pasa algo? No, mujer, creemos que no, pero bueno, tenemos que repetir las pruebas. Claro, te dicen, creemos que no, pero tú dices, ¿cómo que creemos que no? Os juro por mi vida, que ese día, desde que colgué el teléfono y me llamaron bien temprano, no paré de llorar y no solté a mi hijo en ningún momento. Ese día lo único que hice fue estar con mi hijo en brazos y llorando. Y lo único que sabía decirle, por favor, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, no me puedes hacer esto. O sea, yo decía, ahora un diagnóstico de fibrosis quística, o sea, yo decía, no puedo más. No puedo más, no puedo más, no puedo afrontar esto. Ahí es verdad que fui cobarde, fui súper cobarde, porque dije, me hundí, ¿vale? O sea, fue un momento en el que dije, yo no puedo más, no puedo afrontar otro diagnóstico, no puedo, no puedo. Y recuerdo que la enfermera domiciliaria del hospital me llamaba y demás, y se lo comenté y me dijo, nada, no te preocupes, déjame mirarlo, que hable con ellos y tal. Y yo recuerdo que ya cuando vino a casa me dijo, Silvia, estate tranquila porque muy probablemente el niño no tenga fibrosis quística, pero bueno, tienen que repetir las pruebas porque claro, los parámetros todos han dado alterados. Así es que estate tranquila. Y es verdad que yo le dije, vale, pero tú crees, me salió otra vez. Es que a lo mejor, y me dijo, ya te he dicho lo que me han dicho. Es verdad que era una enfermera muy maja y de verdad que no tengo queja ninguna, pero es verdad que ahí me cortó en seco. Supongo, evidentemente, que lo hacía por mi bien, para que no entrase en ese bucle de madre mía, sí, pero me dices esto, pero y si no. Y es verdad que me cortó ahí y es verdad que yo me quedé pues con la cosa y evidentemente no se me quitó hasta que salieron los resultados. Entonces, es verdad que los inicios, ya os digo que fueron muy, muy complicados. Se juntó encima que, claro, cuando fuimos a hacer las pruebas de fibrosis quística, se hacen con un test del sudor. Como era tan chiquitito, prácticamente no salía sudor. Las tuvimos que repetir, si no recuerdo mal,
3 veces, ¿vale? 3 veces. Es verdad que la primera vez sí que es verdad que ya nos reunió la médico y nos comentó que muy probablemente el niño no tuviese fibrosis quística, pero que aún así tenían que repetir las pruebas y demás para confirmarlo. Pues ya os digo yo que el día que por fin consiguieron obtener el sudor suficiente y cuando yo oí que todo estaba bien, el peso que se me quitó de encima fue, bueno, es como, de hecho, ese día yo recuerdo de ir a casa y, y meterme, o sea, quedarme con él en el sofá para echarnos la siesta, que es verdad que yo siempre me echaba con él. Me quedé dormida con él de la forma más placentera que en mi vida me había hecho una siesta, de verdad os lo digo. Fue un momento de decir, madre mía, o sea, venga, quitamos una cosa, vamos a afrontar la siguiente. Es como que cuando te dan el alta, evidentemente no piensas en todo lo que queda. O sea, quedan muchas cosas por venir, porque son pasar pruebas y pruebas y más pruebas, porque evidentemente son niños a los que les miran hasta debajo de las uñas. Entonces, em, evidentemente salen cosas. O sea, yo recuerdo que mi hijo nació con un angioma en el hígado y un angioma en la barbilla que no pasa nada, en un principio no tiene por qué pasar nada, se quitan, se resuelven y ya está. Pero es verdad que el que tenía en la barbilla se le quitó enseguida, pero el que tenía en el hígado le teníamos que hacer ecografías de seguimiento. Y me acuerdo que fue la segunda ecografía cuando ya no lo vieron y ya evidentemente le dieron el alta. Pero es que dices, jope, qué injusto, ¿no? O sea, son niños. ¿Por qué tanto padecimiento? O sea, evidentemente, pues hay muchos niños que por desgracia pues están pasando enfermedades que no son justas. Yo lo digo, no es justo, no es justo. Esto es una mierda, ¿vale? Por decirlo así. Y dices, jope, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? Siempre, evidentemente esto siempre se dice, ¿por qué le ha tocado a mi hijo y no le podía haber tocado a otro niño? O sea, somos así, es normal, esto ocurre, esto lo dices. Y, y claro, cuando te ves de una consulta a otra, ¿qué dices? Ahora toca el neumólogo, ahora nos vamos al neurólogo, vamos corriendo por los pasillos porque, ay, nos han llamado, vale, pero nada, tranquilos, que sabemos que estabais en esta consulta. Llega un momento que dices, joder, ya está bien, ¿no? Y a eso se le une, en el caso de mi hijo, que sigue siendo igual de mal comedor, comía fatal, entonces le unes el decir, madre mía, se podía tirar a día, días sin comer, eh, llamabas a la pediatra, decías, madre mía, ¿qué le pasa? Venga, bájatele, le hacemos un análisis de orina, a ver si es que tiene infección de orina. Le hacían un análisis de orina, no, está bien. Me acuerdo un agosto que estuvo más de 24 horas sin comer absolutamente nada, nada. O sea, estaba todavía con el biberón y nada, nada. O sea, no tomaba nada en ninguna de las tomas. Ya nos fuimos desesperados al hospital porque, claro, decías, pleno mes de agosto, ¿cómo no va a comer? ¿Cómo no va a tomar nada? Se va a deshidratar. O sea, es verdad que ya le tienes en casa, estás con él, le estás disfrutando, pero oscuas, o sea, el proceso de se pone malo, qué le pasa ahora, respira bien, no respira bien, que eso es jorobado, ¿eh? Es verdad que es un proceso jorobado. Y el miedo, que es lo que os decía antes, es verdad que el miedo nunca se va. Nunca se va, es algo que lo tienes ahí y siempre piensas, jope, easy, los isis, ¿vale? Easy, nunca piensas un easy bueno, siempre son easys malos, evidentemente es complicado, pero bueno, es verdad que también se pasa, es como el ingreso en la UCI, en intermedios, es verdad que es un proceso que se pasa, que evidentemente conforme van creciendo lo vas viviendo de otra manera, porque evidentemente ellos también te saben decir lo que les pasa, lo que no es lo mismo que cuando son chiquititos que no sabes si están bien o no, pero yo os digo y creo que os lo he comentado ya en algún capítulo, que a día de hoy sigo comprobando si mi hijo respira o no. Y es algo
no sé, cuando tenga 30 años, a lo mejor lo sigo haciendo, pero porque el miedo siempre está. Es algo que no, o sea, es que no se quita, la verdad es que no se quita. Y esa primera noche en casa, de dormir regular, de estar pendiente y tal, yo recuerdo que las noches siguientes, yo muchas veces me despertaba sobresaltada porque escuchaba todavía los pitidos de la UCI y de las máquinas que sonaban y demás. Y es verdad que esto es algo que tardó en quitarse, ¿eh? Yo sí que es verdad que os reconozco que esto tardó, fue un proceso que fue lento y estuve mucho tiempo escuchando esos pitidos, despertándome sobresaltada o despertándome pensando que si estaba con él en canguro y se me caía. O sea, esto tardó en irse. Pero bueno, es lo que digo siempre, al final son vivencias que bueno que nos ha tocado pasarlas, vivirlas y al final puede ser que nos hagan más fuertes, no lo sé, ¿eh? Yo recuerdo una frase que me dijo una mamá en atención temprana, su niño, un niño diagnosticado de autismo, me dijo, mira Silvia, ella era súper creyente y me dijo, mira Silvia, yo creo que es que Dios nos da a estos niños a las mamás que somos fuertes y que podemos afrontar todo, porque el resto de mamás no podrían. Y es verdad que yo al principio dije, oscuas, o sea, qué capacidad de, o sea, cómo ella se valora y se lo tiene todo súper creído y demás. A ver, entendedme, ¿no? Pero es verdad que es una frase que la di muchas veces, muchas vueltas, y con el paso del tiempo he dicho, pues mira, a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad que estos niños estaban destinadas para nosotras y para sus papás, porque somos fuertes y todos juntos podemos afrontarlo. No sé, ¿eh? No quiero creerme más ni haceros creer que sois más que otras mamás o que otros papás, pero es verdad que somos más fuertes de lo que pensamos, muchísimo más fuertes de lo que pensamos y que podemos con todo lo que nos echen. Que es verdad que hay momentos en los que decimos no podemos más, pero sí podemos. Y somos súper fuertes para nuestros niños. O sea, eso de verdad grabároslo, porque habrá momentos que tengáis en los que penséis que no podéis más, que no hacéis lo suficiente, es mentira, podéis y hacéis todo lo que vuestro bebé necesita. Y con eso es más que suficiente. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, después de este capítulo que ha sido un poquito intenso. Y os animo, de verdad, seguir adelante, podéis. Y ellos, vuestros bebés, también pueden, de verdad, son súper fuertes. Hasta la próxima semana. Adiós.